En el año 247 a.C., en la poderosa ciudad de Cartago, nació Aníbal Barca bajo un cielo mediterráneo cargado de promesas y sombras. Su familia, los Barca, era una de las más influyentes de esta metrópoli fenicia, situada en la costa norte de África, en lo que hoy es Túnez. Su apellido, Barca, significaba rayo en fenicio, un presagio de la rapidez y ferocidad que definirían su vida. Cartago, aún tambaleándose tras la derrota en la Primera Guerra Púnica, 264 a 241 a.C., contra Roma, había perdido Sicilia y su dominio en el Mediterráneo central. La ciudad, antes un imperio comercial con una flota imponente, estaba ahora en una posición precaria, enfrentando deudas y humillaciones impuestas por su rival romano. El padre de Aníbal, Amílcar Barca, fue un héroe de aquella guerra perdida. General excepcional, había luchado con tácticas de guerrilla y ataques relámpago, pero no pudo evitar la caída de Cartago. Tras el Tratado de Paz de 241 a.C., Amílcar aplastó la Guerra de los Mercenarios, 241 a 238 a.C., una revuelta interna de soldados impagos que casi destruye la ciudad. Sin embargo, Roma aprovechó la debilidad cartaginesa para anexionar Córcega y Cerdeña, un insulto que encendió un odio profundo en Amílcar y su linaje. Decidido a restaurar el poder de Cartago, Amílcar miró hacia Hispania, una tierra rica en plata y guerreros, como la clave para la venganza. Desde su infancia, Aníbal fue moldeado por este legado. Amílcar, un padre severo, pero visionario, lo educó en el arte de la guerra. Le enseñó a manejar la espada, a montar a caballo y a liderar hombres, inculcándole una disciplina férrea y un desprecio visceral por Roma. En 237 a.C., cuando Aníbal tenía apenas 10 años, Amílcar lo llevó a un altar sagrado en Cartago. Allí, según el historiador romano Tito Livio, el niño colocó su mano sobre los sacrificios y juró ante los dioses fenicios que nunca sería amigo de Roma. Este juramento, real o exagerado por la propaganda romana, marcó el alma de Aníbal con un propósito implacable: la destrucción de su enemigo jurado. Ese mismo año, Amílcar partió hacia Hispania con su familia y un ejército diverso: cartagineses, númidas, íberos y mercenarios. Cruzaron el estrecho de Gibraltar y comenzaron una campaña para someter a las tribus ibéricas. Aníbal, aún joven, acompañó a su padre en cada marcha, observando cómo Amílcar conquistaba territorios y fundaba bases estratégicas como Acraleuque, Alicante. Vio a su padre negociar con líderes tribales, dirigir cargas de caballería y planificar emboscadas contra enemigos celtas e íberos. Estas lecciones en el campo de batalla forjaron en Aníbal una mente táctica y una comprensión profunda de la guerra multicultural. Sin embargo, la tragedia golpeó en 229 a.C. Durante una batalla contra los oretanos, una tribu feroz del interior de Hispania, Amílcar intentó cruzar el río Júcar con su ejército. Bajo una lluvia de flechas y lanzas, el general cayó al agua y se ahogó, dejando a Cartago sin su líder más brillante. Aníbal, con solo 18 años, lloró la pérdida de su mentor, pero el fuego de su juramento no se apagó. El mando pasó a Asdrúbal el Bello, yerno de Amílcar, quien continuó la expansión en Hispania. Aníbal permaneció a su lado, aprendiendo y esperando su momento. La semilla de la venganza había sido plantada. Ahora, bajo la sombra de su padre, Aníbal se preparaba para convertirse en el rayo que fulminaría a Roma.
Tras la muerte de Amílcar Barca en 229 a.C., el destino de Cartago en Hispania quedó en manos de Asdrúbal el Bello, yerno del gran general. Hispania, una tierra de montañas escarpadas y ríos plateados, se había convertido en el nuevo bastión cartaginés tras la humillación de la primera guerra púnica. Asdrúbal, un líder astuto y diplomático, consolidó el control sobre las tribus ibéricas conquistadas por Amílcar. Su mayor logro fue la fundación de Cartago Nova, hoy Cartagena, una ciudad costera que se alzó como el corazón administrativo y militar de la región. Sus murallas brillaban bajo el sol mediterráneo, sus arsenales se llenaban de armas, y su puerto acogía barcos cargados de plata extraída de las minas cercanas. Aníbal Barca, ahora un joven de 18 años, observaba desde las sombras, aprendiendo de Asdrúbal mientras perfeccionaba su destreza militar. Un pequeño avión, 2 hombres y una misión que no solo era mortal, sino que incluso hoy parece completamente imposible. El extraño sueño del dueño de un hotel en Las Vegas, mantener un avión en el aire sin tocar tierra, no por horas ni días, sino por meses. Aquí no solo se trataba del problema del combustible. Esta es una historia de falta de sueño, del frío de diciembre y de mantener un delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Pero la pregunta es, ¿pudieron realmente estos 2 pilotos romper este récord que parecía imposible? ¿O su avión desapareció para siempre en el cielo azul, perdido en la historia? Imagina un avión pequeño, 2 hombres, y un sueño tan extraño, tan ambicioso, que incluso hoy en día parece casi imposible. No se trata solo de volar alto, se trata de volar sin aterrizar, no por horas, no por días, sino por meses. Esta es la historia de un sueño nacido en el corazón vibrante de Las Vegas, una ciudad conocida por sus luces, apuestas y espectáculos, pero no precisamente por romper récords aéreos. Todo comenzó en 1956, cuando un hombre llamado Warren H. Warren Bailey, propietario de un hotel modesto llamado Hacienda, buscaba desesperadamente una manera de atraer atención hacia su negocio. El Hacienda no era como los grandes y lujosos casinos del Strip. No tenía las fuentes danzantes ni los grandes espectáculos. Su clientela eran personas sencillas, trabajadores, campesinos y turistas con presupuestos ajustados. Bailey sabía que no podía competir en lujo, pero tal vez, solo tal vez, podría competir en espectacularidad. Un día, mientras hablaba con su viejo amigo Bob Team, un veterano piloto de la Segunda Guerra Mundial, surgió una idea loca. Bob le dijo, ¿y si rompemos un récord mundial? ¿Qué tal si hacemos volar un avión durante tanto tiempo sin tocar tierra, que nadie pueda ignorar a la Hacienda? Bailey rió al principio, pero la idea se le quedó grabada como una chispa encendida. No era solo marketing, era una forma de hacer historia, y si funcionaba, su hotel sería conocido en todo el país. Pero claro, soñar es fácil. Hacerlo realidad es otra cosa. El reto era gigantesco. Volar un avión sin aterrizar durante semanas o incluso meses requería superar desafíos técnicos, físicos y mentales. ¿Cómo reabastecer combustible en el aire? ¿Cómo dormirían los pilotos? ¿Cómo sobrevivirían al frío, al ruido constante del motor y al encierro? Bob Team no era un hombre cualquiera. Tenía experiencia, coraje y, sobre todo, una voluntad de hierro. Si alguien podía intentarlo, era él. Así que Bailey no lo dudó más. Le pidió a Bob que liderara la misión. Para eso compraron un avión pequeño y confiable, un Cessna 172. Este modelo era conocido por su resistencia, pero jamás había sido probado en una misión tan extrema. La idea no era simplemente volar, sino vivir en el avión por más de 2 meses,
sin poner nunca las ruedas en tierra. El plan comenzó a tomar forma. Se hicieron modificaciones al avión. Se quitaron asientos, se instaló un tanque extra de combustible, se agregó un pequeño lavabo y se construyó una especie de cama improvisada. Era un hogar volante, incómodo pero funcional. El objetivo era claro: romper el récord de vuelo sin aterrizar, que en ese momento era de 46 días. Si lo lograban, no solo harían historia, sino que pondrían al Hotel Hacienda en los titulares de todos los periódicos del país. Pero, ¿estaban preparados para lo que se venía? ¿Resistirían el frío de diciembre, la falta de sueño y los riesgos de una misión donde el menor error podía significar la muerte? Porque esto no era solo una aventura. Era un salto al vacío, un experimento que ponía a prueba los límites del cuerpo humano y la ingeniería aeronáutica. Mientras el avión se preparaba y los ensayos comenzaban, una pregunta quedaba flotando en el aire como el mismo Cessna. ¿Valía la pena arriesgar tanto por un sueño? Tal vez sí, tal vez no. Pero si algo sabían Bob Timm y Warren Bailey, es que las grandes historias no nacen de la comodidad, sino del riesgo, la locura y la determinación de hacer lo imposible. Narrador con tono envolvente, curioso y un poco dramático. Después de que la idea se encendiera como una chispa en la mente de Warren Bailey y Bob Timm, no hubo vuelta atrás. El sueño de volar sin aterrizar ya no era solo una conversación entre amigos, era un proyecto en marcha, una misión casi suicida. Y como en toda gran empresa, el primer paso fue elegir la herramienta perfecta. Bob sabía que necesitaban un avión confiable, ligero pero resistente, que pudiera volar durante horas, días, incluso meses. La elección fue clara: un Cessna 172, uno de los aviones monomotores más populares del mundo, robusto, sencillo y con una reputación impecable. Pero claro, no estaba diseñado para esta locura. Comenzó la transformación. El avión debía convertirse literalmente en un hogar volador, un espacio de menos de 4 metros de largo donde 2 hombres vivirían juntos, día y noche, sin descanso. Se quitaron los asientos traseros y se instaló un pequeño colchón delgado. Se colocó un tanque auxiliar de combustible dentro del fuselaje. Se modificaron los controles para poder operar casi todo desde el asiento del piloto. Incluso colocaron un fregadero improvisado para el aseo básico. Aunque comodidad no era una palabra en este diccionario. Pero el mayor reto era la recarga en el aire. En los años 50, no existía ningún sistema automático para reabastecer un avión civil mientras volaba. Así que, con pura creatividad, diseñaron una forma rudimentaria: una camioneta de combustible adaptada con una plataforma en el techo. Esta camioneta iría por el desierto de Nevada, a la misma velocidad que el avión volando a baja altura. Desde ahí, se lanzaría una manguera hacia el avión, donde uno de los pilotos, colgado por la ventanilla, la recogería y la conectaría al tanque. ¿Suena peligroso? Lo era. ¿Funcionaba? A veces. Pero no había otra forma. Los pilotos también necesitaban preparación. Bob Timm, aunque veterano, no podía hacer esto solo. Así que reclutó a John Cook, un joven mecánico de aviación entusiasta y con nervios de acero. Ambos comenzaron a entrenar juntos. Vuelos largos, simulaciones nocturnas, prácticas de reabastecimiento. Se turnaban para dormir, comer y pilotar. Durante los entrenamientos cometieron errores, algunos bastante peligrosos, pero eso no los detuvo. Llegó diciembre de 1958. Todo estaba listo. Con el avión pintado con el nombre del Hotel Hacienda en letras grandes y con los tanques llenos de combustible y esperanza, despegaron desde el aeropuerto
de McCarran en Las Vegas. Su misión, romper el récord mundial de vuelo sin aterrizar. Pero la primera vez, fracasaron. Después de solo 17 días, una falla en el generador eléctrico forzó el aterrizaje. El avión no podía mantener las luces, el sistema de comunicación, ni cargar las baterías esenciales. No podían arriesgarse a volar ciegos en la noche. Tuvieron que bajar. Frustración total. Pero lo más peligroso no era el aterrizaje. Era que ese intento los había casi destruido física y mentalmente. Aún así, Bob no se rindió. Revisaron el avión, repararon el sistema eléctrico, cambiaron el generador, reforzaron la estructura, aprendieron de cada error y, sobre todo, reforzaron su determinación. Unos meses después, lo intentaron de nuevo. Esta vez, duraron 39 días en el aire, pero un fallo en el sistema de recarga los obligó nuevamente a descender. Cada intento era un aprendizaje, pero también una batalla emocional. Imagínalo, vivir semanas con el mismo uniforme, dormir mal, comer enlatados, ducharte con trapos húmedos, escuchar el motor sin parar, no ver a tu familia, no tocar el suelo y, al menor error, perder la vida. Pero Bob y John ya no eran simples pilotos. Se estaban convirtiendo en leyendas vivas de la perseverancia. No sabían cuándo, pero sabían que lograrían su objetivo. Cada intento los acercaba. Cada fracaso los volvía más fuertes. Y entonces, una mañana soleada de diciembre de 1958, despegaron otra vez, por tercera vez. Esta vez, no mirarían atrás. Esta vez, el cielo era el límite. Narrador, tono curioso y asombrado. ¿Qué se necesita para vivir en el cielo durante más de 2 meses? Para Bob Timm y John Cook, la cabina de su Cessna 172 se convirtió en su mundo. Mientras tú te despiertas, tomas café y vas al trabajo, ellos estaban ahí, flotando, surcando el aire del desierto de Nevada, sin aterrizar ni una sola vez, durante 64 días seguidos. Pero, ¿cómo sobrevivieron? Primero, la casa, el avión. La cabina del Cessna era pequeña, más parecida a una cápsula que a un hogar. El asiento del copiloto fue reemplazado por un delgado colchón de espuma. No había espacio para estirarse completamente, ni privacidad, ni baño. Se turnaban. Uno dormía, el otro pilotaba. Dormían a ratos, a veces solo 2 o 3 horas por turno. El constante zumbido del motor, el movimiento del avión y la luz solar hacían que descansar fuera casi imposible, y sin embargo, se adaptaron. Comida. Nada gourmet. Solo supervivencia. Cada 24 horas descendían sobre la autopista cerca de Blythe, California, donde un equipo los esperaba en una camioneta modificada con una plataforma sobre el techo. Desde allí, se les pasaban comida enlatada, leche, jugos, baterías, ropa limpia, artículos de higiene y, lo más importante, combustible. El reabastecimiento era una danza precisa entre el avión y la camioneta. El Cessna descendía a menos de 5 metros sobre el vehículo en movimiento. Uno de los pilotos, a veces colgado por la ventanilla, tomaba la manguera y la conectaba al tanque auxiliar. Todo esto en pleno vuelo. Un error, y era el fin. ¿Baño o ducha? Olvídalo. Se lavaban con trapos húmedos y botellas de agua. Hacían sus necesidades en bolsas especiales. No había espacio para más. Entretenimiento y salud mental. Pasaban horas sin hablar, cada uno sumido en sus pensamientos. Llevaban una pequeña radio AM para escuchar música o noticias. También jugaban a juegos de palabras, hablaban de sus familias o simplemente miraban el horizonte. Algunos días eran tranquilos. Otros, una batalla contra el aburrimiento extremo. La salud mental fue uno de los mayores desafíos. El aislamiento, la rutina repetitiva,
el cansancio acumulado, cada día que pasaba, era una victoria sobre uno mismo. Enfermedad, estrés y cuerpo al límite. Ambos sufrieron problemas físicos, dolores musculares por estar encogidos tanto tiempo, infecciones menores por la falta de higiene, pérdida de peso, problemas de sueño. John Cook incluso llegó a enfermarse seriamente, pero no abandonó. Sabían que si uno se rendía, todo el esfuerzo se perdería. Así que aguantaron, día tras día, hora tras hora, la rutina diaria. Despertar con el sol entrando por la cabina, cambiar de rol. El que dormía tomaba los mandos, comunicarse con la torre, volar en círculos, mantener altitud, comer algo rápido, esperar el momento del reabastecimiento, resolver problemas mecánicos pequeños, dormir unas horas y repetir. ¿Averías? Por supuesto. Durante los 64 días tuvieron que enfrentar fallos menores del motor, problemas eléctricos, desgaste de piezas y más de 200 reabastecimientos sin margen de error. John, que era mecánico, solucionaba los problemas en pleno vuelo. En una ocasión, reparó parte del generador con solo unas pinzas, cinta aislante y pura creatividad. Las noches, lo más bello y lo más difícil. Volando sobre el desierto, sin luces de ciudad, el cielo era un océano de estrellas. Las noches eran frías, solitarias, pero también mágicas. Algunos de los momentos más memorables para ellos fueron contemplando la Vía Láctea desde miles de pies de altura, sabiendo que estaban viviendo algo que nadie más había hecho. Pero también eran peligrosas, menos visibilidad, más frío y más cansancio. Un solo objetivo los mantenía cuerdos: romper el récord. Cada día en el aire significaba acercarse al límite anterior. Cuando lo superaron, no aterrizaron. Querían dejar la marca lo más alta posible, y lo lograron. Finalmente, el 7 de febrero de 1959, aterrizaron tras 1.559 horas de vuelo continuo. Estaban exhaustos, delgados, sucios, pero vivos y triunfantes. Habían vencido al tiempo, a la gravedad y a sí mismos. Narrador, tono reflexivo y triunfal. Después de más de 2 meses viviendo en el aire, después de 1001 noches flotando sobre el desierto, llegó el día 65. Era el 7 de febrero de 1959. En el cielo de Nevada, el pequeño avión Cessna 172, con matrícula N9217B, descendía lentamente, como una hoja cansada que cae al suelo después de una larga danza con el viento. Bob Timm y John Cook, 2 hombres comunes, estaban a punto de hacer historia. El aterrizaje más esperado. Después de 64 días, 22 horas y 19 minutos en el aire, había llegado el momento. El avión había soportado el esfuerzo. Ellos también. Pero no quedaba mucho margen. El motor estaba dando señales de fatiga. Ellos también. Y aunque el récord ya había sido superado días antes, decidieron aterrizar cuando el riesgo empezó a ser mayor que la gloria. Mientras descendían hacia el aeropuerto de McCarran en Las Vegas, las noticias ya se habían esparcido. Una pequeña multitud se reunió para ver el aterrizaje. Muchos eran empleados del Hotel Hacienda, patrocinador del vuelo. Otros eran periodistas, curiosos o simplemente soñadores. El avión tocó tierra suavemente. La hélice aún giraba, pero los rostros de los pilotos decían todo: agotamiento, alivio, emoción contenida. Los primeros pasos, como aprender a caminar de nuevo. Cuando el avión se detuvo, un silencio extraño llenó el aire. Luego, aplausos, flashes, abrazos. Pero para Bob y John, simplemente ponerse de pie fue una hazaña. Sus cuerpos estaban adoloridos, rígidos. Habían pasado más de 1500 horas sin caminar realmente.
sin estar de pie por mucho tiempo. Tuvieron que apoyarse, moverse lentamente. Sus piernas temblaban, como si fueran niños dando sus primeros pasos. El primer aire fresco, la primera ducha, el primer plato caliente en semanas. Todo se sentía nuevo, diferente, sagrado. El impacto mediático. El récord no tardó en ser noticia nacional. Periódicos, radios y noticieros destacaron el vuelo como una proeza de resistencia humana y precisión técnica. El avión fue exhibido durante un tiempo y los pilotos recibieron premios y reconocimientos. Aunque no se volvieron celebridades mundiales, sí se ganaron un lugar especial en la historia de la aviación. Y hasta hoy, ningún otro vuelo tripulado ha roto ese récord. Y después, las vidas que siguieron Bob Timm, el hombre que ideó la locura. Era veterano de guerra, ingeniero, piloto y empleado del Hotel Hacienda. Su sueño era más que volar. Quería inspirar. Quería demostrar que lo imposible solo toma un poco más de tiempo. Después del vuelo, volvió a su vida laboral. Lamentablemente, falleció pocos años después, en 1976, por causas naturales. John Cook, más joven y mecánico de aviación, también volvió a su trabajo. Durante décadas, fue el guardián silencioso de ese recuerdo. En entrevistas posteriores, siempre hablaba con humildad, casi sin creerse que lo habían logrado. ¿Por qué nadie lo ha intentado otra vez? Buena pregunta. Hoy en día, las reglas de aviación son mucho más estrictas. Intentar algo así requeriría permisos complejos, altísimo riesgo y, sinceramente, muy poca recompensa. Además, en la era moderna, el récord se percibe más como una locura que como un logro. Y quizás, también, porque nadie quiere pasar 64 días sin ducha, sin cama y sin privacidad, volando en círculos. El avión del récord, el Cessna 172 que usaron, conocido como el Hacienda, fue restaurado y hoy está en exhibición permanente en el McCarran Aviation Museum en Las Vegas. Allí está, suspendido en el aire, como si todavía siguiera volando. Miles de personas lo ven cada año, quizás sin saber que ese pequeño avión vivió una de las aventuras más increíbles de la historia. Reflexión final. Este no es solo un récord de aviación. Es una historia humana, de resistencia, de confianza ciega entre dos compañeros, de creatividad, precisión y una enorme fuerza mental. Bob y John demostraron que, con determinación, hasta el cielo tiene límites que se pueden superar. Porque al final, no se trata solo de cuánto tiempo puedes volar, sino cuánto estás dispuesto a creer que puedes hacerlo. Durante 64 días, 22 horas y 19 minutos, un pequeño avión desafió lo lógico, lo cómodo y lo sensato. Pero más allá del récord, del cansancio o de la fama momentánea, el vuelo más largo de la historia dejó algo más valioso: lecciones. Para la vida, para la humanidad, para todos los que sueñan con ir un poco más allá. Hoy no hablaremos de combustible ni de mecánica. Hoy hablaremos del alma detrás del vuelo, de lo que nos dejó, de lo que aún nos puede enseñar. 1. La locura es el principio de toda hazaña. Bob Timm tuvo una idea absurda. ¿Volar sin aterrizar por más de 2 meses? ¿Dormir en turnos? ¿Comer latas frías? ¿Llenar combustible desde una camioneta en marcha? Sí, todo sonaba a locura. Pero si algo nos enseña esta historia es que toda gran hazaña comienza con una idea que parece ridícula para los demás. Lo mismo pensaron de los hermanos Wright. Lo mismo pensaron de quienes quisieron ir a la luna. El mundo necesita soñadores locos, porque los cuerdos se quedan en tierra. 2. La confianza puede salvarte o perderte. Imagina estar encerrado en un espacio más pequeño que una habitación, sin poder escapar, sin pausas, durante 65 días.
Si no confías ciegamente en la persona a tu lado, estás perdido. Bob y John no eran mejores amigos antes del vuelo, pero aprendieron a leer el humor del otro, a callar cuando hacía falta, a perdonar errores pequeños, a no discutir por lo irrelevante. Esa convivencia extrema les enseñó lo que hoy olvidamos. La paciencia y el respeto mutuo son las alas que sostienen cualquier relación humana. Tercero, el cuerpo aguanta más de lo que creemos. Durante el vuelo no hubo duchas, no hubo camas reales, apenas espacio para estirarse. A veces dormían mal, a veces no dormían nada. Comían mal, no se ejercitaban y aún así aguantaron. ¿Por qué? Porque la mente manda. Cuando el cuerpo se rinde, el espíritu lo puede levantar. Cuando uno de ellos estaba débil, el otro tomaba el control. Se turnaban para ser fuertes. La gran enseñanza aquí es: la resistencia humana no está en los músculos, está en la mente. 4. La preparación lo es todo. Este vuelo no se improvisó. Tardaron meses en modificar el avión, ensayaron maniobras, diseñaron rutinas, hicieron cálculos, ajustaron hasta el último detalle. No fue valentía sin cabeza, fue valentía con estrategia, y esa es una lección poderosa para la vida. Los grandes logros no ocurren solo con ganas, ocurren con preparación. Cada minuto que pasaron planeando fue un minuto menos de riesgo cuando estaban allá arriba. 5. No se trata de romper récords, sino de inspirar. Hoy, nadie ha roto su marca. Nadie siquiera lo ha intentado. No porque no se pueda, sino porque no hace falta. Lo que hicieron Bob y John fue demostrar que lo imposible es cuestión de enfoque, que el ser humano puede reinventar los límites, que no necesita ser famoso, millonario ni extraordinario para hacer algo que el mundo recordará. Ellos no volaron solo por volar. Volaron para decirnos: sí se puede, solo tienes que creerlo lo suficiente. Y cuando aterrices, ¿qué vas a contar? Todos vivimos nuestros propios vuelos. A veces son viajes físicos, a veces son retos emocionales, duelos, sueños, miedos, proyectos. Todos tenemos momentos donde volamos en círculos, esperando que todo valga la pena. Y llegará el día en que aterricemos, que miremos atrás y pensemos: ¿valió la pena el vuelo? ¿Qué aprendí mientras estaba arriba? Reflexión final. El vuelo de 1958 fue más que una hazaña técnica. Fue una metáfora de vida. 2 hombres, un cielo infinito, una idea loca y el valor de intentarlo. Que esta historia no quede solo como un récord en los libros, que se convierta en un empujón para tu propio vuelo, porque al final no se trata de cuánto tiempo estés en el aire, sino de cuánta vida logras poner en ese vuelo.